saludamos, economista Acosta. Justamente este viernes último hubo el Consejo Político y obviamente salieron o arribaron a alrededor de 14 resoluciones. Incluso algunas de ellas tienen una cobertura fuera de la frontera, un poco mirando qué es lo que pasa en los otros horizontes, en los otros pueblos. Su comentario, su lectura, en iguales términos, economista, de José, cómo podemos plantearlos. Le escuchamos. José, yo he escuchado con mucho detenimiento las intervenciones de Mariana Umbay. Marianita fue muy clara y categórica, nos dijo con cifras en qué se ha avanzado, lo que no se ha avanzado. En definitiva, demostró que no hay voluntad política para seguir dialogando. Armando puso los puntos sobre las IES en lo que tiene que ver con un asunto que para mí es clave y fundamental, la plurinacionalidad. Y lo hizo a partir de la educación intercultural bilingüe, que es una parte de lo que debería ser un proceso de configuración de un Estado plurinacional. Yo quisiera, sin minimizar las aseveraciones de último momento que hizo Armando, diciendo que el diálogo ha terminado en una suerte de gran engaño, rescatando la importancia histórica del diálogo. Normalmente, en nuestro país, los sectores populares no son escuchados. A los sectores populares simplemente se les llega con ofrecimientos de políticas, mucho clientelismo, mucho populismo. A los sectores populares se les hace ofrecimientos concretos que luego muchas veces no se traducen en la realidad. Los sectores populares no son parte de los diálogos y discusiones de las cuestiones de fondo. Hay conversaciones, se toman una foto, organizan una comisión y no pasa nada. Eso ha sucedido una y otra vez en la historia. Pero con la movilización indígena, la movilización popular de junio del año pasado, se avanzó mucho en la posibilidad de que sea directamente la sociedad organizada la que discuta los temas de fondo con el Estado, con el gobierno en particular. Este solo hecho ya provocó urticarias, una serie de reacciones adversas del resto de la sociedad dominante, demostrando inclusive una respuesta racista. ¿Cómo es posible, decían, que estén negociando con las CONAIE de una manera irónica y grosera? ¿Cómo van a negociar con los indígenas que no tienen ni siquiera una representación real en la sociedad porque son una minoría? ¿Cómo van a negociar con los indígenas? Y escucho una y otra vez que ni siquiera han ganado las elecciones. Pero el movimiento indígena ecuatoriano, particularmente el ECONAI y por supuesto también la FEIN y la FENOCIN, demostraron una gran capacidad para llegar a los diálogos. Hubo tensiones, complejas tensiones en junio del año pasado, cuando por un lado había gentes que decían avancemos por la línea de la negociación, incorporando estos 10 puntos básicos y desarrollándolos, y por otro lado había ciertos grupos que caminaban por la defenestración del gobierno. Hay que acabar inmediatamente con el gobierno. Recordemos que en junio del año 2022 había fuerzas que no estaban directamente involucradas en la movilización, pero que querían avanzar hacia la muerte cruzada, poniendo en marcha el artículo 130, sobre todo el correísmo, la Revolución Ciudadana se empeñó en eso y no solo que no consiguieron los votos para defenestrar al presidente de la República, sino que quemaron una opción democrática constitucional que era la muerte cruzada desde la Asamblea Nacional. Yo sí quisiera aquí entonces rescatar el valor que ha tenido el diálogo en esta ocasión, porque la política dejó de ser un asunto de las élites. La política dejó de ser un asunto de enclave. La política dejó de ser esas conversaciones que tienen los gobernantes. Guillermo Lasso no es una excepción, por ejemplo, con las cámaras de la producción, con los grandes exportadores, con las empresas mineras y petroleras, con el Fondo Monetario Internacional, con los distintos organismos que de una u otra manera son los que están influyendo en la definición y realización de las políticas económicas. El gobierno nacional tuvo que sentarse, a pesar de su tosudez,
para conversar con los sectores populares dirigidos por el movimiento indígena, particularmente la CONAIE. Y esto yo rescato de una manera categórica. Igualmente rescato lo que señaló Marianita Yumbay cuando dijo que los indígenas no están ahí solo para protestar, sino para proponer. Protesta con propuesta, eso fue fundamental, fue importantísimo. Yo creo que ahí tendríamos que rescatar todo lo que significó esa reivindicación puntual de los 10 elementos que configuraron la demanda central del paro de octubre del año 2019. Pero ahí hay que tener en cuenta un asunto. Y aquí yo quisiera hacer un análisis un poco más detenido y más cuidadoso. La reivindicación puntual de esos 10 puntos programáticos que configuró la demanda durante el paro del año 2019 es una suerte de política de corto plazo. Es un intento por disputar los elementos de la política de corto plazo del gobierno. Yo no resto la importancia en el plano de las políticas públicas a favor de los grupos más vulnerables, porque ya lo dijo aquí Marianita, las propuestas que se formularon en junio del año 2022 no fueron solo para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios, sino para toda la sociedad. Me recordaba mientras eso sucedía aquella movilización del año 2001, cuando los vicepresidentes de las organizaciones indígenas, CONAIE, FEIN y FENOCIN, se reunieron con el vicepresidente de la época, porque entonces tampoco el presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, quiso reunirse con los presidentes de las organizaciones indígenas que se habían movilizado y tenían hackeada la ciudad de Quito. Estoy hablando de enero del año 2001. Y uno de los mensajes más profundos y potentes fue: nada solo para los indios. Y esto es algo muy importante porque el movimiento indígena está demostrando que el interés que le mueve no es solo conseguir ventajas para sus grupos, para sus comunidades, sino a favor de los grupos más vulnerables. Ahí tenemos, por ejemplo, la demanda de la eliminación de los subsidios, mejor dicho, el manejo de los subsidios diferenciados de los combustibles, la renegociación de las deudas, la facilitación de créditos, establecer una política de precios de los alimentos en clave de soberanía alimentaria. Todas esas propuestas que yo las valoro mucho, sin embargo, como que a momentos se quedan en el corto plazo y en la coyuntura. A ratos, por ejemplo, buscar una renegociación de las deudas, una anulación de las deudas que benefician no solo a los indígenas, ni solo a los campesinos, sino a amplios segmentos de la población en la pospandemia, algo urgente e indispensable, es una política que no es que pierda valor e interés, sino que se queda en un corto plazo. A ratos creo que faltó tener un poco más de claridad para proyectar esos acuerdos en clave de estructuras de políticas públicas. Pero un asunto adicional más importante, habría que tener claridad en lo que significa la noción de un Estado plurinacional, que a mi modo de ver demanda la construcción de espacios de convivencia común, de espacios de convivencia democrática para los distintos sectores que poblamos el territorio ecuatoriano. Y eso deberíamos compartirlo como una necesidad y un destino colectivo. En ese contexto, creo yo, que los diálogos tendrían que refuncionalizarse abriendo la puerta de la plurinacionalidad como un asunto clave y fundamental. Armando nos demostró toda la realidad que tenemos frente a la educación intercultural bilingüe, que yo creo que no debería ser solo para los pueblos originarios. Cuando hablamos de educación intercultural bilingüe, yo entiendo perfectamente que en la rectoría de la práctica de las escuelas interculturales bilingües deberían estar las organizaciones indígenas representadas, las comunidades indígenas deberían ser las portadoras de cómo se lleva adelante, pero yo sí estoy convencido en algo más. La educación intercultural bilingüe debe ser también para los no indígenas, para los que no estamos directamente en los pueblos originarios o los pueblos y nacionalidades indígenas. Por ejemplo, algo que se planteó en la Asamblea Constituyente y lamentablemente no prosperó. El quichua debía haber sido, si estamos hablando de un Estado plurinacional,
una lengua de la misma validez que el castellano o el español. Debía haber sido exactamente igual. Pero recuerden ustedes, y disculpen que hable en primera persona de singular, que cuando yo planteé en la Asamblea Constituyente la posibilidad de que el quichua sea incorporado con el mismo valor, no solo simbólico, sino efectivo, si estamos hablando de un Estado plurinacional, hubo una oposición cerrada de parte del gobierno del presidente Rafael Correa. Y también voy a recordar que hubo algunos compañeros y compañeras indígenas que votaron en contra y no pudimos hacer realidad eso. Y en este punto quiero yo ser muy enfático. Es necesario que el movimiento indígena en particular y los sectores populares en general hagan esfuerzos para ir cambiando las políticas públicas, pero los mayores esfuerzos tienen que ser de mediano y largo plazo en clave con la construcción de un verdadero Estado plurinacional, que no solo es un membrete, sino la construcción de otro tipo de estructuras que tienen que consolidarse desde abajo, desde las comunidades, tanto desde las comunidades indígenas como de los sectores no indígenas del Ecuador. Gracias, economista, por este avance y particularmente poner énfasis en lo que implica un diálogo, en lo que implica la gobernanza, en lo que implica la participación Mira, desde los José, pueblos disculpa que te y naciones. interrumpa, aquí hay un punto que es clave. Esto Por tiene favor. que ser pensado desde los derechos colectivos. Esto para mí es fundamental. Los derechos colectivos tienen que plasmarse en la construcción de otro Estado, otra forma de hacer política, otra forma de hacer economía. Y esos derechos colectivos van de la mano de los derechos de la Pachamama o los derechos de la naturaleza, que yo creo que son algunas de las cuestiones que falta mucho en los planteamientos que se hace incluso desde el movimiento indígena. Lo digo con el mayor respeto y el mayor afecto a un proceso histórico del cual yo me siento de alguna manera, con el cual yo me siento de alguna manera identificado. Gracias, economista, por este alcance. Doctora Mariana Yumbay, ahora ya quedó claro de que no hay tal, aquello de 90 y algo más que digamos 90% y algo más de cumplimiento según el gobierno de las demandas o los acuerdos a los que arribaron prácticamente. Usted ha dicho que no llega al 10%, algo así. Eh, ¿A qué corresponde esos acuerdos o esos resultados, al menos de manera así muy puntual, para traer a la memoria nuevamente a la población? Mire, estos son los temas de los que se avanzó, pero estos son los otros temas que no quieren ni siquiera oír, por un poquito exagerar y poner énfasis en nuestra audiencia. Ahora, porque la población de alguna manera dice, pero otra vez a la movilización y otra vez esto, pero ¿será que escucha? O cómo, o sea, cómo podemos inyectar en este derecho, digamos, de participar, de decidir, de poner nuestras voces en lo que debemos ser, pues a la final como país, así como en la casa la pareja debe decir, bueno, esto queremos ser como familia, pues a la final. Yo creo que habíamos ya hablado anteriormente cuáles han sido los acuerdos importantes en los que se avanzó. Por ejemplo, en la mesa de educación superior, por ejemplo, había uno de los acuerdos importantes, era precisamente la asignación o el incremento de recursos económicos o de presupuesto para el sector educativo, para las universidades,
Y obviamente esa asignación o ese incremento que iba a ser obviamente acorde a lo que establece la misma norma constitucional, preveía que más jóvenes puedan acceder a la universidad. Ese fue uno de los acuerdos. No obstante, hasta la actualidad no se cumplió, ¿no es cierto? O sea, no se ha cumplido, de manera que lo más importante de esa mesa simplemente cayó, ¿no es cierto? En el otra, por ejemplo, la otra mesa de banca pública y privada. En la banca pública y privada, en esa mesa se logró, por ejemplo, la condonación. Yo coincido con Alberto cuando dice, hay temas que son muy a corto plazo. Pues, efectivamente, habría que ver que esos planteamientos que se realizaron respondía a esos momentos, ¿no es cierto? Que estábamos saliendo, superando toda la presencia de la pandemia, de compañeros, compañeras y la sociedad en general endeudados y necesitaban un alivio financiero. Y en ese marco se plantea esta propuesta de la condonación de $3,000 y de $10,000, los cuales fueron obviamente acordados, ¿no? Aceptaron el gobierno. Pero claro, en la primera reunión que hicimos ya en el mes de noviembre, el gobierno dijo, no, ese no voy a cumplir, no podemos cumplir los $10,000. Lo de los 3,000 vamos a cumplir. Entonces, así de fácil, ¿no es cierto? Se bajaron el acuerdo. Y es ahí cuando decíamos, o sea, que falta de seriedad, porque si no querían cumplir, lo más razonable era que en las mesas digan, no, ese acuerdo y no jugar con la ciudadanía, porque todos estaban pendientes de concretar esa condonación de los $10,000, ¿no es cierto? Por otro lado, también se ha requerido, por ejemplo, desde la CONAI, información a la Junta Financiera que nos indiquen qué porcentaje es que se ha reestructurado y se ha refinanciado las deudas. Información que no ha sido otorgado. Entonces, ¿eso qué implica? Que probablemente no se cumplió tampoco, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente son esos acuerdos que han... había otro acuerdo en la banca pública y privada, por ejemplo, la entrega de 100 millones de dólares para la línea de crédito productivo, ¿no es cierto? Y dentro de eso estaba previsto que se entregarían créditos de hasta $20,000 al 5% de interés y a 10 años plazo. Ese acuerdo dijimos, bueno, ya, pues, o sea, tienen que cumplir porque está en la cancha de ustedes, no está en la nuestra. Ya deberían haber asignado conforme fue acordado y además hicimos una planificación con medios de verificación, con plazos y todo. Entonces ya estaban dentro del plazo y pedimos que se cumpla. No obstante, el gobierno dijo que no tenían recursos para tampoco asignar esos 100 millones para la línea de crédito productivo. Por otro lado, imagínense también sacaron de los recursos del CONAFIT a todas las cajas de ahorro y crédito, ¿no es cierto? O sea, les excluyeron y obviamente ese no fue el acuerdo logrado en la mesa. Entonces, eso, por ejemplo, en la banca pública y privada. En la mesa de fomento productivo, el 50% de acuerdos han sido incumplidos, ¿no es cierto? Y el 15% han sido cumplidos. Y el 35% están en proceso, pero con dificultades, ¿no es cierto? Y aquí hay que tener en cuenta cuál es la percepción y obviamente con lo que se han encontrado los técnicos. Lamentablemente desde el Ministerio de Agricultura y los otros que están involucrados, que han pretendido meter cualquier cosa. Tienen programas, proyectos que están llevando adelante y traen resultados de esos programas y proyectos y decir, no, aquí está ya el resultado. O sea, han sido tan, no sé qué palabra utilizar, ¿no es cierto? O sea, lo bueno es que
desde la CONAI al menos nos hemos apoyado con técnicos especialistas en la materia, lo que ha permitido que se les frene a ellos, ¿no es cierto? Desenmascararles y decirles, hey, ese no puede ser resultado de esta mesa de acuerdo, cuando eso ya han venido trabajando, no pueden tratar de justificar con cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, ha sido un trabajo realmente desgastante para todos nosotros. Imagínense, ha habido, sumando todas las reuniones de trabajo, sobrepasan los 250 reuniones de trabajo que hemos tenido que realizar. O sea, es más casi que hemos estado dándoles, haciendo a los funcionarios del Estado que lamentablemente no han tenido capacidad de hacer, ¿no es cierto? Y muchas de estas demandas, como ustedes han visto, tienen relación con derechos, o sea, no es que estamos pidiendo algún beneficio, un favor, no, son derechos que nacen de la misma norma constitucional, ¿no es cierto? Y que lamentablemente en los últimos años ha habido una regresión de derechos. Por ejemplo, en la mesa laboral se llevó propuestas muy importantes, de los cuales no se avanzó en el fondo, ¿no es cierto? Se avanzó en cosas muy mínimas en la mesa laboral, porque el ministro de Trabajo, o sea, definitivamente él se fue con una posición a la mesa de no ceder en nada, ¿no es cierto? En nada. Igual en la mesa de control de precios, acuérdense que la demanda más importante fue la fijación de los precios fijos de 44 productos. Y ahí el ministro de Producción dijo, no, nosotros no podemos ahuyentar a la empresa, a los inversionistas, no podemos, de manera que eso no es posible, pero sí quisieron fijar precios estables de los productos agrícolas, ¿no es cierto? Cuando ese no era nuestro planteamiento, ¿no es cierto? Entonces, eso. Por otro lado, hay dos mesas, yo diría que no ha caminado en absoluto, y es la mesa de energía y recursos naturales, ¿no es cierto? Ahí está alrededor de 64% de acuerdos que han sido incumplidos y 36% en proceso con dificultades. Y aquí está, por ejemplo, el de la moratoria de todas las actividades mineras y petroleras. Se quedó claro que hay una moratoria hasta que se dicte o se emita o se adopte, se ha aprobado desde la Asamblea Nacional la ley orgánica de consulta previa, libre e informada. No obstante, eso no se ha hecho, ni siquiera se ha concretado a través del decreto ejecutivo, ni siquiera se ha llevado adelante este trabajo conjunto de la ley, del proyecto de ley de consulta previa, libre e informada. No obstante, se están empujando los distintos proyectos mineros y en todo el país. En el caso mío, en mi provincia Bolívar, en la zona de las naves ya están con las actividades extractivas, ¿no? Entonces, miren cómo lamentablemente en contradicción a los acuerdos, lamentablemente desde el gobierno se ha arrancado, ¿no es cierto? Por otro lado, en la mesa de derechos colectivos, efectivamente, ahí estaban 4 o 5 temas muy importantes. Dentro de derechos colectivos se planteó o está el derecho a la libre determinación, tierras, territorio, consulta previa, libre, informada, justicia indígena y educación intercultural bilingüe. En esta mesa realmente el 85% de acuerdos están totalmente incumplidos. 13 con dificultades y el 2% en proceso según la matriz. Aquí, en esta mesa, lo que pudimos evidenciar es que, bueno, no solo en esta mesa, sino en todas las mesas, que el gobierno definitivamente no tiene ningún plan para atender todas las propuestas, o sea, no estamos en los radares del gobierno, ¿cierto? Y en esta mesa, obviamente, está plasmado cómo concretar ese Estado plurinacional e intercultural que se plasmó en la Constitución del 2008 y que no se ha hecho absolutamente nada para concretarlo. Acuérdense que cuando se adoptó en el año 2008,
Algunos empezaron quizás a usar camisas bordadas y a balbucear algunas palabritas en quichua y creían que eso ya era el Estado plurinacional e intercultural. Y en concreto, más bien, no, o sea, era totalmente regresivo en las acciones, ¿no es cierto? Entonces, el planteamiento es efectivamente que se concrete. Y desde los funcionarios del gobierno, desde los ministros, hay un total desconocimiento. O sea, ellos siguen pensando y replicando que viven aquí en el Ecuador en un estado colonial, o sea, ese estado excluyente, ese racista. Es más, en una de las sesiones de trabajo, me acuerdo, cuando planteábamos que tiene que haber un compartir del poder, porque eso es el Estado plurinacional, que los ausentes dejemos de ser ausentes y que también participemos en todo este espacio, en este Estado ecuatoriano. ¿Y qué es lo que nos dijeron? Ganen las elecciones, o sea, así cínicamente nos dijeron, ganen las elecciones, o sea, qué tan perdidos están y qué lamentablemente hay una total ignorancia del contenido de la norma constitucional, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente creer que con este gobierno o con el siguiente probablemente logremos construir este verdadero Estado plurinacional y el estricto respeto a los derechos colectivos que están no solo en la norma constitucional, sino en los distintos instrumentos internacionales, yo lo veo realmente lejano. O sea, le veo lejano y como bien dice ahí, coincido con Alberto, no hay una comprensión, no solo por los gobernantes, sino a veces hasta por nuestros compañeros. Yo en muchas de las ocasiones cuestiono a los alcaldes, a los prefectos indígenas. Han llegado, pero llegan con su sombrero y su poncho y eso no ha servido de nada, ¿no es cierto? No concreta. Y yo me saco el sombrero ahí sí y rescato muchísimo el trabajo que ha hecho el compañero Guillermo Churuchumbi en el Cantón Cayambe. En ese municipio ha hecho todo el esfuerzo para llevar a la práctica cómo construir un Estado plurinacional e intercultural, mientras el resto de autoridades realmente han continuado con la misma dinámica, no han hecho el mínimo esfuerzo para concretar y desde esos espacios, ¿no es cierto?, la construcción de un Estado plurinacional e intercultural. En ese marco es lo que puedo decir, por ejemplo, en la mesa de derechos colectivos, que lamentablemente hacia eso estábamos avanzando, pero lamentablemente los acuerdos no se concretaron. Es más, algún rato hablábamos en esta mesa, efectivamente, en la mesa de derechos colectivos, fue donde más se avanzó en acuerdos, o sea, y eran acuerdos de fondo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque iban a tocar las bases de esta estructura del Estado colonial, que yo lo digo todavía, que vivimos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, aquí se logró un acuerdo de que ya las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades dejen de estar mendigando a la junta parroquial, a los municipios, al consejo provincial, sino que ellos, como gobiernos comunitarios, conforme así reconoce la Constitución y como nuevos sujetos de derechos, y en el marco del derecho de la libre determinación, autogobierno y autonomía, tienen que relacionarse directo con el Estado, ¿no es cierto? Ya basta de estar mendigando a estas instancias que están de intermediarias y que lamentablemente por eso es que estamos como estamos, que los recursos no llegan a las comunidades. Si las comunidades no se llevan o el presidente del gobierno comunitario no se lleva con el alcalde, no recibirá nada. O si no se lleva con el de la junta parroquial, no recibirá nada. Eso, por ejemplo, se avanzó y de hecho íbamos a trabajar en buscar mecanismos para que el Ejecutivo tenga que inyectar recursos directo a las comunidades, directo. ¿Por qué? Porque son gobiernos. Si el uno es gobierno comunitario, pues está en condiciones de dialogar de igual a igual con el gobierno central, ¿no es cierto? Ese fue uno de los planteamientos que se avanzó y que obviamente rompe, ¿no es cierto?, con toda la lógica y cómo se ha venido concibiendo hasta ahora, ¿no es cierto?
Por otro lado, aquí se avanzó, por ejemplo, el otro tema de desarrollar todo esto de la economía comunitaria. Si bien es cierto, está en la Constitución, pero ¿cómo en la práctica estamos plasmando eso, no es cierto? El otro tema, se habla mucho de alianzas públicas y privadas. ¿Qué pasa con la alianza pública comunitaria? ¿Por qué no se desarrolla? O sea, todos esos temas están planteados y se avanzaron a acuerdos, pero de ahí a concretar es lo que nos falta, lamentablemente. De todas formas, yo creo que este es un proyecto político, yo diría, desarrollado desde los pueblos y que hay que seguirlo trabajando. Probablemente hay temas que ya por el tiempo van a quedar tal vez desactualizados, pero el resto tiene mucha relación con la construcción de un nuevo modelo de Estado, con romper los paradigmas, con terminar todo este sistema patriarcal, racista, extractivista, o sea, hacia eso apuntan las propuestas desarrolladas en la Mesa de Derechos Colectivos. Eso, en otro aspecto, por ejemplo, en la Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos, una de las propuestas fundamentales fue que se indemnice o se reconozca de alguna forma a todas las personas que perdieron sus familiares o que sufrieron lesiones como consecuencia de su participación en las luchas del 2019 y 2022. Ese fue un acuerdo y lamentablemente no se avanzó. O sea, lamentablemente, como estaba en la cancha del gobierno, las convocatorias para las sesiones de trabajo, ellos iban dilatando, que no pueden, que esto, que el otro, o sea, lamentablemente debe haber sido también la estrategia y nosotros decíamos, probablemente están ya en acuerdos, avanzar a establecer como acuerdos ya es un avance, ¿no es cierto? Valga la redundancia, pero que no falte por nosotros, que sea el gobierno, si no cumple, va a ser él el responsable de no haber cumplido con los acuerdos. Por nuestra parte, llevamos a esa mesa las demandas y llegaron a ser acuerdos. Lamentablemente, como digo, no se avanzó. Por otro lado, otra de las propuestas era, por ejemplo, trabajar en un instrumento, en una normativa de protección a todos los defensores de la naturaleza. Igual es un acuerdo que tampoco se avanzó. O sea, no se avanzó lamentablemente. Entonces, es en una de las mesas que está súper también con pocos avances, diríamos, que se han concretado. En esta misma mesa se habló también y se llegó a acuerdos para viabilizar el tema de los PPLs, de los privados de la libertad, que son indígenas y que no deberían estar en los centros de rehabilitación, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la misma Constitución y el mismo convenio 169 de la OIT establece con claridad que los miembros de los pueblos indígenas no pueden ser encarcelados, sino que tienen que aplicarse sanciones relacionadas con su cultura, con su identidad. No obstante, revisamos el censo carcelario y resulta que más de 600 indígenas están encarcelados. ¿Dónde se ha respetado este derecho? Y ese fue uno de los acuerdos con los que se iba a trabajar, obviamente con el Consejo de la Judicatura, el SNAI y las organizaciones, pero tampoco se ha concretado. Entonces, estos miren, para hacer rápidamente cuáles han sido los acuerdos más fundamentales y que lamentablemente se han incumplido, ¿no es cierto? En materia de salud, como ya les mencionaba, el acuerdo fue la asignación de un presupuesto económico para atender todas las necesidades que están, que lamentablemente están desatendidas en el país, para que exista paracetamol y otros implementos. No obstante, tampoco se avanzó. También había el acuerdo de la creación de la subsecretaría de salud, de salud intercultural. Tampoco se ha logrado esto ni la asignación presupuestaria. Entonces, ahí está, o sea, no es que estamos quizás, no sé, forzando a la verdad, o sea, falseando a la verdad, o sea, estamos con la verdad y como digo, lamentablemente no se avanzó. Ahí en el tema hay un hecho interesante que
los mayores acuerdos que se han cumplido son en la Mesa de Empleo y Derechos Laborales, pero son acuerdos, como decía hace rato, de procedimiento, ¿no? No son de tomas de decisión, de un cambio, no es, más son de procedimiento. En este sí hay el 73% de acuerdos se encuentran cumplidos, ¿no es cierto? Y el 9% no se ha cumplido. En esta mesa, por ejemplo, se planteó se logró, por ejemplo, el acuerdo para el pago de jubilados del sector público, por ejemplo, una de las demandas que se llevó a la mesa. Ahí se logró que 1.900 millones de dólares ya se canalicen para el pago a los jubilados, que estaba pendiente desde el 2019. Muchos dirán, pero imagínense un levantamiento, una lucha de 18 días para esto, pero, o sea, sí, nosotros también decimos, si tuviéramos un gobierno que piense en toda la sociedad ecuatoriana, en las 14 nacionalidades, en los 18 pueblos indígenas, y realmente gobernase para todos, no se hubiese necesitado. Muchos de los planteamientos llevados a la mesa pasan por que se adopten tal vez en políticas públicas, la mayoría, y no, lamentablemente, porque no hay voluntad desde el gobierno y desde el Estado en sí para el resto de temas, es que nos hemos visto abocados a seguir en la lucha, y nos va a tocar seguir en la lucha porque la situación del país, la situación de los ecuatorianos no está en las mejores condiciones, conforme Alberto ya lo ha señalado. O sea, es realmente crítico, y más aún cuando ahora mismo estamos mirando cómo un dirigente, una autoridad de nuestra máxima organización ha sido asesinado, ¿no es cierto? Ha sido asesinado únicamente por defender las tierras y territorios de los grandes proyectos de explotación, ¿no es cierto? Ahí están los datos, ahí están los temas, ahí están las cifras, para que en definitiva veamos con claridad cuál es la otra verdad. Gracias, doctora Yumbay. El doctor Armando Muyulema, entendemos que estamos con el tiempo encima, y más bien quiero agradecer muchísimo por este valioso espacio. Armando, para hacer cambio, bueno, uno de los pilares fundamentales por donde arrancar es precisamente en educación. Si el tema educativo está llevado en los términos como está planteado, ¿cómo hacerlos? Quizá de manera resumida pudiera dar o al menos hacer una lectura puntual en función de algunos hechos quizá últimos, o lo que considere, doctor. Yo creo que hay que tener en mente que la educación ha sido siempre uno de los proyectos duros del movimiento indígena, y especialmente de la CONAIE. Yo me acuerdo pues de el interés por tener un sistema educativo desde que pues yo tengo mis primeros acercamientos a las organizaciones, tanto en comunidades como en distintos grados de la organización. Y hay razón, o sea, si nosotros hablamos de nuestros saberes, de los saberes ancestrales, que ahora está de moda, si hablamos de la protección de nuestros espacios, implica pues formas de vida, pues, y eso pasa también por una afirmación pues positiva de esas formas de vida, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la idea pues que quiero recordar es que la educación pues como sistema es un proyecto
cultural, o sea, no entendido como fiestita la cultura, sino como diríamos, el condumio de nuestros pueblos. Ese es un proyecto a largo plazo y no podemos descuidar de este proyecto. A veces yo tengo la sensación que las organizaciones se están olvidando de la organización, no es muy importante, parece que no discuten mucho en los congresos, en las asambleas. Alguien, pues, en el Congreso de Coronari de sí, en Esmeraldas, que no discutieron mucho el tema de educación. Y yo creo que la educación, pues, tenemos que disputarla, tenemos que imaginarla, tenemos que desarrollarla, ¿ya? Porque la educación, pues, o sea, no es solo un asunto técnico, burocrático, administrativo, como nos han enseñado a pensar, pues, en estos últimos 10 o 15 años. No, o sea, pues aquí nombramos un burócrata indígena y él va a manejar todo. No, la educación es sí, implica, pues, administración, conocimientos administrativos, dirección, gestión, liderazgo, todo esto implica. ¿Pero para qué? ¿Para qué? O sea, para conducir imaginativamente el sistema de educación, pues, como un todo, desde la educación infantil, familiar, comunitaria, hasta el sistema universitario. Y eso implica muchísimas cosas que no puedo desarrollar aquí, pues, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, ¿cómo salvamos esto? Pues, o sea, ahorita vemos que el gobierno, pues, está sacando pecho porque ha duplicado el presupuesto, ¿no es cierto? Hay presupuesto, pues, que se multiplica porque está traspasando el personal que trabaja en el sistema educativo, pues, a la secretaría, ¿no es cierto? Que implica, pues, mucho gasto corriente, pago de profesores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero el asunto no es solo una cuestión de dinero. Es sobre todo, pues, un asunto de qué hacer con ese dinero, de quién administra ese dinero, cómo administra ese dinero, cómo pues fortalecemos el sistema de educación bilingüe con ese dinero. Tenemos materiales educativos, bueno, tenemos el MOSAIB, pero el MOSAIB no es, pues, un libro aplicable con los niños. Eso es una guía general, o sea, una guía genérica que puede ser utilizada por todas las nacionalidades, pero no tenemos libros de texto, digamos, para lectoescritura, para distintas áreas, no tenemos. Ya, por ahí se andan circulando unos currículums de las nacionalidades que apareció en el 2007, sospechosamente en plena campaña de la segunda vuelta. Y a mí no me convence ese currículum. Entonces habría que revisarlo totalmente, pues, con trabajo de base, con trabajo participativo, con los sabios, con las sabias de las nacionalidades. Hay que revisar eso, ¿no? ¿Y quién va a hacer eso? O sea, pues, ponen dinero para que la gente del propio gobierno maneje ese dinero. En definitiva, la educación bilingüe, pues, tendrá, digamos, autonomía cuando el sistema, pues, sea conducido corresponsablemente por las organizaciones y por el ministerio. Nadie está diciendo, pues, que sea una oficina de la CONAIE, no, que sea al menos lo que teníamos antes, una oficina coadministrada, con autoridades designadas, pues, por las organizaciones y ratificadas, ratificadas por la autoridad educativa, en este caso el ministerio. Que esas autoridades que ingresan en el sistema rindan cuentas a las comunidades, a las nacionalidades, que organicen los equipos, pues, equipos especializados que no respondan a las políticas del gobierno de turno. Dirán tampoco a los intereses electorales de la Pachacuti, tampoco, porque, o sea, si la educación es un ámbito, pues, altamente técnico, especializado, pensemos, o sea, hacerse cargo de 14 nacionalidades y pueblos, de una educación, y la educación Montuvia, oiga, es un montón, o sea, cualitativamente complejo. Y pues para eso, pues, necesitamos apoyo financiero para producir materiales para cada una de las nacionalidades en sus propias lenguas, con sus propios saberes, con equipos propios, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos no solo ocupar un cargo burocrático, pues, en las distancias de educación bilingüe, necesitamos además ser militantes de nuestra cultura, militantes de nuestras lenguas para hablarla y practicarla deliberadamente, porque, pues, vemos que ahora hay cambios profundos en las comunidades, cambios culturales muy fuertes, una desestructuración de lo social, del sentido comunitario, de la minga.
la penetración de valores individualistas, del éxito, del emprendimiento, de valores neoliberales. ¿Cómo vamos a combatir con eso? Pues con una educación enfocada en lo burocrático. Tenemos que trabajar para rearticular esos sentidos de lo colectivo, de lo comunitario. Y para eso pues necesitamos gente que no solo sea altamente técnica, que sí tenemos, sino también pues que sea gente comprometida con su sentido de pertenencia, con su sentido de comunidad, ¿no? No estoy hablando de militantes de partido alguno, estoy hablando de militantes de nuestras culturas, militantes de nuestra lengua, pues para que ahí donde se está desgastando la lengua, donde los niños ya no hablan, sigamos hablando. Sigamos hablando pues en los espacios de transición a las escuelas, como estos centros de educación infantil, comunitaria y familiar. Eso es una bisagra que conecta con la comunidad y la escuela, que le vuelva a la escuela parte de la comunidad. Tenemos que recuperar esos espacios pues y trabajar imaginativamente, pero para eso necesitamos estar adentro. Y yo creo que hay que trabajar con el gobierno pues de manera tajante. O sea, queremos esto, corresponsabilidad en la administración de la educación, en la dirección, en el destino de la educación, de manera que podamos estar adentro del sistema, trabajando con los equipos en vez de estar formando comisiones por afuera. ¿Ya? Y pues creo que es necesario entonces recuperar, digamos, pues la importancia, el valor de la educación, y tenemos que recuperarla integralmente para que haya armonía en la administración, para que la evaluación del sistema de educación bilingüe no esté por ahí en el INEVAL, ciego a la interculturalidad, al plurilingüismo, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar pues en el sistema de educación bilingüe debe tener control sobre no solo el diseño curricular, sobre las metodologías, los materiales, sobre el sistema de ingresos y cambios, sobre la formación docente, sobre la capacitación, sobre la administración de recursos. Todo eso tiene que tener el sistema. Pues si no, pues no va a funcionar. Y una cosa, pues, importante, ¿no es cierto? O sea, la educación no podemos pensarla, pues, al margen de lo que está pasando en los territorios. Yo he estado, pues, en comunidades donde están las mineras. Oiga, y no es exagerado decir que el Estado ha cedido la soberanía a las mineras. Las mineras hacen lo que quieren en las comunidades. Allá arriba, de Guayeturo para arriba, por ejemplo. Ellos ponen profesores, ellos ponen enfermeras, ellos dicen qué es lo que tienen que enseñar, qué no tienen que enseñar, a qué niños reciben, a qué no. Y bueno, encontraron el sistema de caminos, las fuentes de agua y todo, ¿no? La gente tiene que decir, oiga, sí, me voy a mi casa. Cuando se trata de los pedidos indígenas, ahí dicen, no, es que estos quieren agarrarse todo, no, no, el ministerio es soberano, necesita tener el control total, pero no de las compañías que están en territorio manejando todo. No podemos pensar la educación, pues, sin pensar un escenario saludable, que es la comunidad segura, la comunidad sin minería, la comunidad sin agresiones externas. ¿Cómo podemos pensar educación bilingüe cuando unas comunidades y una parroquia fue destruida allá abajo en el sur amazónico? ¿Dónde fueron a vivir esas familias? Pues precariamente en algún barrio de Quito, en los márgenes de las carreteras. ¿Quién va a estar pensando en educación bilingüe, ni la lengua, ni la cultura? Así que no podemos desligar la lucha por el entorno, por los espacios de vida, de la educación. Así que no podemos pensar tampoco como, bueno, pues una cuestión absolutamente técnica. No, esa conexión, pues es una conexión política en el mejor sentido de la palabra, y es una conexión, pues, cultural que busca, pues, la reproducción de la cultura, pues, en los espacios propios donde pues, esto es posible. Bueno, entonces, pues no es entonces solo un asunto de dinero, es un asunto de corresponsabilidad. Así como la ley, el reglamento exige pues que las comunidades participen en el desarrollo de la escuelita, pues eso tiene que darse en todos los niveles. Eso incluye a nivel nacional, y no hay que tener miedo, pues un montón de disparates que andan diciendo por ahí, ¿no? Bueno, que van a dividir el país, que van a crear otras repúblicas. Eso no resiste el menor análisis, es una cosa absolutamente irracional. Que van a ideologizar, van a adoctrinar a los niños. Oiga, otro disparate. No es pensable cosas así, pues no, porque nosotros también tenemos pues un lazo un sentido de pertenencia muy fuerte a nuestro país, a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestra sociedad, pues de tal manera que cuando ponen en algún lugar de trabajo, pues asumimos con responsabilidad, con ética. Y no vamos pues
Y no van a destrozar el país. Oye, yo no sé cómo piensan que se puede fundar una nación quichua en Asier. No, pues alguien que conoce mínimamente teoría política o de cómo se forman los estados o el nacionalismo, sabe que eso no es materialmente posible, pero lanzan esas cosas, ¿no? Para desprestigiar un sistema. Así que yo creo que, pues, el asunto pasa, pues, por tomar, digamos, tomar el control corresponsablemente con el ministerio, que el ministerio ponga todas las condiciones, los requisitos que quieran, ¿no es cierto? O sea, que hagan concurso de merecimientos, que hagan todo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, porque pues esos son cargos altamente técnicos y nosotros tenemos gente para eso. No hay problema por eso. Que hagan todo lo que quieran. Si tienen dudas, ojalá hicieran también en todo el sistema, en vez de poner gente especializada en turismo a dirigir las zonales o los distritos, o economistas o ingenieros comerciales. Que hagan todo eso, pues no es problema. No es problema, pero tiene que haber, digamos, esa corresponsabilidad, porque de otra manera, pues, la autonomía puede llover sobre mojado, porque finalmente, pues, el ministerio sigue dándose autonomía a sí mismo, a la Secretaría como un ente burocrático y no como un espacio que trabaja, pues, para las nacionalidades del tema de educación. Muchas gracias, José. Gracias, doctor Muyolema. Y bueno, agradecerle sobremanera el valioso tiempo. Hemos ido más de la cuenta, quizá un minutito, un par de minutitos para que simplemente cerremos este importante diálogo. Y aprovechando este cierre, economista, bueno, en la resolución o parte de la resolución de la CONAIE está el pedido de renuncia. Si ya no puede hacer o no quiere hacer o a la final de un paso al costado, era palabras más o palabras menos el pedido y esto traído, digamos, una carga, una batería por todo lado ¿qué digamos? De revolcar, como se dice morochamente, a la primera autoridad de los pueblos y nacionalidades, como es el ingeniero Leonidas Diza. ¿Cómo entenderlos? Y quizá con ese comentario salimos, economista. José, sin lugar a dudas, el momento actual es muy complicado y muy difícil. No solo se trata de cambiar de gobierno, requerimos un golpe de timón, requerimos un gobernante que esté sintonizado con las demandas del pueblo ecuatoriano, un gobernante que entienda que tenemos que construir un Estado plurinacional superando todo lo que significa el actual Estado, que es un Estado colonial, es un Estado patriarcal, es un Estado neoliberal, mínimo para los sectores sociales, para los sectores populares, máximo en la represión, es decir, también es un Estado extractivista. En este contexto, me parece a mí que es muy importante que se enfrente estas mentiras del gobierno. El gobierno, ya lo dijo Marianita, se comprometió a suspender las actividades mineras hasta que se expida la ley de la consulta previa, libre e informada, una ley orgánica. Un tema que hay que discutirlo con mucho cuidado, pero a pesar de eso, el gobierno sigue impulsando la actividad minera en distintas partes del país. Se quiere dar paso a la segunda fase del proyecto Mirador en la cordillera del Cóndor, un proyecto que se impuso a sangre y fuego durante el gobierno de Rafael Correa. Se quiere dar paso al proyecto Yurimagua en Ita, otro proyecto que comenzó con la presencia de cientos de policías que dividieron a las comunidades, que reprimieron a las comunidades en el gobierno de Correa y que continúa con Moreno y aún más con Guillermo Lazo. Se quiere también impulsar el proyecto que mencionó Marianita Curipamba en la provincia de Bolívar, y también está en la mira el proyecto Cascabel en la provincia de Imbabura, y todo esto se quiere haciendo
ejerciendo un proceso de militarización, atropellando a las comunidades. El fallecimiento del compañero Eduardo Mendúa, Mendúa del vicepresidente o uno de los dirigentes de Relaciones Internacionales de la CONAIE, tiene que ver con esta violencia. No es cuestión de quién disparó o quién mandó a disparar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en los últimos años se han multiplicado las violencias físicas, las violencias simbólicas, las violencias psicológicas, la persecución y la criminalización de los defensores de la naturaleza. Todas estas violencias en contra de las comunidades, en contra de los ecosistemas, en territorios directamente afectados por decenas de proyectos extractivistas, sean mineros o petroleros, se está destruyendo la base de una vida digna, de una vida sana, como dice el compañero Muyulema aquí, la comunidad. Y al romper el tejido social se está haciendo violencia. En ese sentido, me parece a mí fundamental rescatar el pedido de que si el señor presidente no entiende lo que está pasando, si no logra resolver los problemas, que renuncie. Y hay otras opciones para eso. Ya se quemó la muerte cruzada, el artículo 130 establecía esa posibilidad en la Constitución, que se quemó el 28 de junio del año pasado, pero hay todavía la posibilidad del juicio político y yo creo que es muy importante, si no se puede avanzar en ese campo, una presión social masiva para cambiar de gobernante. Insisto, no solo se trata de un nuevo presidente para que siga haciendo lo mismo. Donde yo tengo una diferencia con el presidente de la CONAIE es cuando él dice que se va a oponer a la posibilidad de la muerte cruzada. La muerte cruzada también es una opción de la Constitución que puede impulsar el presidente de la República. Y esa opción nos abriría la puerta para en pocos meses más, 6, 7 veces más, tener nuevas elecciones, cambiar de presidente y cambiar de asambleísta. Esa sería una opción. Bueno, en suma, lo que quiero decir yo es que a pesar de los cuestionamientos que podríamos hacer, algunos elementos del diálogo, yo creo que el movimiento indígena en el paro del junio del 2022 demostró que es posible que el diálogo pueda hacerse de una manera profunda. Está demostrando la capacidad para prefigurar un programa de gobierno. Con el diálogo, la política volvió a donde le corresponde, al espacio público, no en donde las élites al margen de la sociedad toman decisiones. Esa es la fortaleza del diálogo, más allá de sus dificultades y de sus problemas. Y esa es una de las enormes fortalezas del movimiento indígena que creo yo debe sintonizarse con las otras luchas populares. Tiene la capacidad, lo demostró en los 10 puntos programáticos de la movilización del año pasado, y lo que ahora hay que hacer es cristalizar estas luchas en todos los niveles, en el nivel comunitario, en el gobierno autónomo, gobiernos autónomos descentralizados y, por supuesto, proyectar una lucha a nivel del Estado plurinacional. Gracias, economista, por este cierre importante. Doctora Yumbay, bueno, hay bastante información, gracias por aquello. Hay que movilizar como es un derecho enmarcado en las normas respectivas, en fin. También implica las propuestas y lo ha manifestado de que esto, aquí está, pues si no saben por dónde hacer, aquí están estos elementos, estas son las fallas, pero también ese planteamiento requiere de la otra parte, de que entienda, de que aperture, de que dé paso, de que a la final tenga esa voluntad efectivamente de dar salidas. A la final, esto se ha agotado, está agotando. Otra vez creer cuando dice que está abierto el diálogo, nosotros no hemos roto, sino ellos han roto. ¿Algún comentario que considere con esto para despedirnos también? Bueno, nuevamente agradecerle y solamente decir que desde el movimiento indígena, de quienes hemos estado cerca de este proceso de diálogo, realmente nos consta que ha sido un trabajo duro. El gobierno jamás ha estado o ha demostrado que realmente está con las manos extendidas, o sea, no sé para qué estará extendida, pero para atender las verdaderas demandas del pueblo ecuatoriano no está, ¿no es cierto?
Y eso lo palpamos en las mesas de diálogo. Yo creo que ahí están, o sea, se ha avanzado, como digo, en los acuerdos y está en la cancha del gobierno, o sea, esperemos que reaccionen y empiece a cumplir cada uno de los acuerdos, ¿no? Y si no, desde los pueblos indígenas, conforme fue la resolución del día viernes, se va a bajar a territorio a informar lo que ha pasado, y obviamente y tomar decisiones, ¿no es cierto? El pueblo no se va a cansar, o sea, yo creo que hemos demostrado que más de 500 años hemos tenido que luchar, ¿no es cierto? Si bien es cierto, se ha incorporado avances constitucionales, se ha declarado como un Estado plurinacional, intercultural, se ha incorporado un capítulo completo de los derechos colectivos, se ha roto con la concepción liberal de que el ser humano es el único sujeto de derecho, y hemos roto con eso. Precisamente se ha reconocido como otros sujetos de derechos colectivos a las comunas, pueblos, nacionalidades y a la naturaleza, pero todo eso ha sido resultado de una lucha fuerte, ¿no es cierto? Y digo, en complicidad con algunos compañeros no indígenas, entre ellos Alberto, entre otros, o sea, ha sido una lucha dura. Yo creo que muchos compañeros estamos desde guaguas aquí metidos, luchando en las buenas y en las malas, y seguiremos así. Seguiremos nosotros desde nuestras comunidades, desde nuestros espacios, desarrollando lo que debería ser un verdadero Estado plurinacional e intercultural. Y es un Estado que no es solo para los indígenas, sino para los no indígenas. Y como bien ya señalaba hace rato, es romper y acabar con todo lo malo que hay, ¿no es cierto? Ahora mismo, miren, la inseguridad, la violencia intrafamiliar, el femicidio se ha incrementado enormemente, y queremos atacar encarcelando al responsable, encarcelando al responsable. No es que este Estado está sobre esa base, ¿no es cierto?, sobre esa herencia de un sistema patriarcal. Mientras no acabemos con eso, mientras no incorporemos la concepción que ha habido, y la vida de los pueblos indígenas ha sido en base de la complementariedad, de la dualidad, si no recuperamos esos principios y que deben ser para todo el pueblo ecuatoriano, no vamos a cambiar. Y en esa lucha al menos vamos a seguir, ¿no es cierto?, desde los pueblos indígenas. Como bien decía usted, hay un programa de gobierno, diríamos, desarrollado desde los pueblos indígenas y con apoyo de los otros sectores, porque si bien es cierto, hemos llevado las 329 propuestas, pero estas propuestas no han sido construidas en el despacho, en la sala de la CONAI, no, ha sido construida en las comunidades, en los barrios, en asambleas donde han estado indígenas y no indígenas, sectores organizados de médicos, entre otros. O sea, eso es lo rico, ¿no es cierto?, que ha habido apertura para construir. Eso debería aprender este gobierno, ¿no es cierto? Que no es cuestión de que gané las elecciones, me siento a hacer es nada, ¿no es cierto? Cuando hay una propuesta que hemos podido nosotros desarrollar sin recursos económicos, o sea, mientras ellos tienen todo un aparataje, tienen muchos recursos económicos, tienen un montón de funcionarios públicos, pero ¿para qué sirve? Y nosotros hemos podido desarrollar. Al menos cojan eso y implementen, pues, ¿no es cierto? No creo que es mucho esfuerzo. Entonces, en ese marco hay que seguir en la lucha, hay que seguir, y esperemos, yo digo, como esté en la cancha del gobierno, esperemos que cumplan los acuerdos y estaremos vigilantes, y desde los pueblos seguiremos defendiendo los derechos colectivos, defendiendo que no se siga vulnerando la tierra, el territorio y todo, ¿no es cierto? Entonces, nada más que agradecerles, y vamos a seguir atentos. Muchas gracias más bien por haberme permitido compartir con ustedes. Alberto, un gusto verle al menos virtualmente, igual Armando, y gracias por este espacio.
Gracias, doctora Yumbay. Vamos con, en estas palabras finales, doctor Muyolema. Bueno, a la final, nada solo para los indios, decía en el 92. Pero mientras unos llaman a coleccionar bates cuando lleguen los indígenas a Quito, ¿cómo hacerlos? Pues, Eh, y algún comentario adicional que quisiera un poco redondear. Gracias por su tiempo valioso, por supuesto, doctor. Bueno, gracias. La primera cosa que quisiera decir para finalizar es que así como tenemos una tradición de luchas, de levantamientos, de movilizaciones, también tenemos una tradición de diálogo muy establecida en la relación, digo, entre las nacionalidades y el Estado, porque como solemos decir en las comunidades, pues nosotros somos una cultura del diálogo. Pues eso se ha trasladado pues en todas las ocasiones que ha habido que conversar. Así es una herramienta política válida, pues pues eh, eh, y pues creemos, digamos, en el valor, digamos, de esta herramienta de resolución de los problemas. Vivimos en un Estado plurinacional e intercultural constitucionalmente establecido. En esos dos conceptos, pues que provocaron tanta reacción negativa, pues cuando se empezó a mencionar esto, pues a fines de los 80 y 90, pues finalmente ha sido aceptado en el contexto constitucional. Para materializar esto, pues digamos, se ha establecido un conjunto de derechos colectivos. Y pues es como el contenido práctico de lo que sería la plurinacionalidad. Tal como nosotros soñamos históricamente, pues la plurinacionalidad implicaba distribución del poder. Y eso es lo que no estamos diciendo, pues, y hay que decirlo, pues, aunque cause roncha. Implica distribución del poder, porque los únicos que pueden ejercer, desarrollar los derechos colectivos son, pues, las nacionalidades indígenas a través de sus instancias organizadas, de sus organizaciones. No, pues, porque el gobierno agarra a alguien por allá y dice, ven acá, pues, y ya está. No, las nacionalidades, pues, tienen el poder, digamos, de ejercer los derechos colectivos como sujetos de esos derechos. ¿Ya? Sin embargo, pues, aquí como se ignora la Constitución, o sea, pues, no, la Constitución y el marco legal es mandatorio para todos. Y yo creo pues que eso deberían aprender los políticos, que la Constitución, cuando reconoce la plurinacionalidad, la interculturalidad, el multietnicismo, pues hay un carácter mandatorio en eso, pues que no puede quedar a discreción del gobernante, ni a la buena voluntad política. Tiene que hacerse. Y desde esa perspectiva, pues la educación o es administrada pues en corresponsabilidad con las nacionalidades como sujetos de los derechos colectivos a través de sus organizaciones o no hay autonomía de la educación bilingüe. Vamos con ese cuento que no, ya les di todo. No. Si no hay corresponsabilidad en la gestión, en la administración, en la dirección, no hay autonomía. Y pues constitucionalmente tienen que pasar, digamos, pues esa administración, el control del sistema de educación intercultural bilingüe, como manda no solo el marco jurídico nacional, sino también internacional, suscrito por nuestro país. Y pues la interculturalidad yo creo que es una necesidad. ¿Ya? Y ahora, pues, bueno, vemos un concepto bastante como raído, viejo, desgastado, ¿no? Pero yo creo que ahora más que nunca surge la necesidad de pensar la idea de interculturalidad precisamente para minar, digamos, ese conjunto de tabúes, de gentes con garrotes esperando a la gente, hablando de proteger a Quito o de la destrucción de Quito, cosas así. O periodistas que no pueden pronunciar los nombres de los Áchila. Eso es una barbaridad, que salen a decir cualquier cosa en los medios de comunicación sin conocer. Yo creo pues que tenemos una responsabilidad con el país, con la profesión, con la sociedad,
de primero pues estudiar y entender de qué se tratan las cosas. No se trata de decir, oh, no, sí, claro, sí, sí, mantengan sus propias lenguas y todo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es que tenemos que manejar el sistema de educación. No, 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 es que eso no, eso no. Entonces, ¿cómo? Pues hay necesidad de un poco de coherencia en esto. Y finalmente, pues, el sistema de educación, pues, manejado, pues, corresponsablemente, pues, la autonomía tiene que ser integral. Tiene que necesariamente, pues, hacerse un reordenamiento de normativas y todo eso de tal manera que el sistema de educación bilingüe, pues, tenga un control armónico desde la educación infantil, familiar, comunitaria, hasta el nivel universitario. Eso es lo que necesitamos. Yo creo que no hay que tener miedo a las organizaciones, no hay que tener miedo de la balcanización, ninguna cosa, porque esos son puros disparates, no tienen ningún fundamento teórico, ni político, ni posibilidades en la realidad. Bueno, pues, y bueno, pues hay que interculturalizar la sociedad finalmente, ¿no es cierto? Pues hace falta esto, bien decía Alberto, ¿no? Si es que esto es pues un concepto, digamos, que caracteriza al sistema educativo nacional, y ahí pues debería expresarse todas estas cosas de tal manera pues, que todos sepamos de qué estamos hablando, o sea, que nos conozcamos mínimamente pues nosotros como ecuatorianos. Y necesitamos trabajar ese concepto, no casa adentro, sino casa afuera. Eso es lo que falta ahora, porque la mejor figura de la interculturalidad pues es un puente que se construye desde ambos lados, cuando se pone el esfuerzo de ambos lados, y diríamos de muchos lados, porque el puente que necesitamos nosotros es un puente multidireccional, porque también pues necesitamos interculturalizarnos entre nosotros. Poco sabemos de los Achila, poco sabemos los quichuas de los Shuar, poco sabemos de los Awa. Y entonces pues este es un concepto nuclear que debemos recuperar para pensar pues y nuestra realidad pues y a ver, digamos, cómo podemos avanzar en ese terreno. Muchas gracias, José, pues un gusto, Alberto y Marianita, pues de compartir con ustedes esta noche. Mil gracias, economista Gracias. Alberto Acosta. Muchas gracias, doctora Mariana Yumay. Muchas gracias, doctor Armando Muyolema. Creo que en alguna medida ha habido este esfuerzo de esclarecer y aspiramos contar con con sus valiosas reflexiones, obviamente, en un futuro inmediato para abordar otros temas, porque tanto se dice ahora con el pretexto de que es del 6%, 7%, entonces dicen, bueno, pues a la final es un cerrar a todo este caminar como país. Muchas gracias. Esto es Rixina TV. Soy José Atupañi y decimos nunca más sin nosotros. Gracias, buenas noches, un gusto, un Gracias, abrazo para gracias. todos. Allí Muchas tú, Tamara. gracias, buenas noches también, hasta la próxima, gracias, hasta luego. Kayakama, Kayakama.